Voy a leer entonces en 1 Corintios capítulo 2. Comienzo con el verso 9 que dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén y amén. El Señor ponga la bendición en esta palabra y podamos seguir entendiendo de cosas que solamente puede revelarlas el Espíritu de Dios. Amén. Ahora lo vemos sencillo, lo vemos fácil, pero es por la intervención divina. Si no hubiese esa intervención divina, usted no pudiera entender esta palabra. Por esta palabra, eso es potestad de Dios, el revelársela a quien Él quiere. Amén. Hay veces que la gente no califica para que, delante de la sociedad, para que reciban una revelación de parte del Señor. Pero ¿quién le puede discutir a Dios por qué haces esto? ¿No? Puede argumentar o puede cuestionar lo que Dios hace. Dios hace como Él quiere. Y Él se le revela a quien Él quiere. Amén. Amén. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre ese aspecto de la revelación, de cómo Dios se le revela a quien Él escoge para ese propósito. Y eso no es una cosa nueva, sino que eso lo ha hecho Dios desde el principio. Dios elige a los suyos. Como le digo a los discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Amén. Amén. Así que esa misma palabra se aplica en todas las edades. Ustedes no son los que eligen el oír, el entender esta palabra, el creer e identificarse con la palabra. Ha sido la elección divina. Amén. No es que ustedes, yo elegí ese mensaje porque a mí me gustó este mensaje. No, más allá de todo eso, la elección es divina. Amén. Amén. Igual que le digo al Señor a los discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Amén. Y los he puesto, dice, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. Porque hay un fruto que no va a permanecer. Hay gente que está haciendo milagros y cosas, operando un don de una manera equivocada. Y en aquel día no tendrán absolutamente nada de eso. No tendrán ningún fruto. Dice, no conozco de dónde se hay. Y a pesar de que no se le puede negar que hicieron milagros, hicieron señales, hicieron esas cosas, predicaron, hicieron... Y el Señor le dirá en aquel día, no conozco de dónde sean obreros de iniquidad. Fíjense bien. Entonces, ahí sí es verdad que todo el fruto que hicieron, todo lo que produjeron aquí en esta vida, no representó nada del otro lado. Así que, Señor, yo los he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Porque la única manera de que permanece el fruto delante de Dios es que usted haga las cosas conforme a su voluntad. Que usted haga las cosas en línea recta con lo que Dios está haciendo. Porque si no, de nada le servirá. Por eso que dice aquí que estos príncipes del mundo, los conocedores de toda la ciencia, fueron los que se encargaron de crucificar al Señor, porque ellos no conocieron a quién estaban crucificando. Amén. Amén. Ellos no supieron, dice, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, dice, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, dice que esta sabiduría, Dios, es sabiduría y misterio, una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Fíjese, estaba reservada en Dios para ser declarada a un pueblo en particular. No un pueblo cualquiera, por eso es que de allí usted puede sacar la deducción de lo que usted representa como persona o lo que usted estima que es y lo que Dios está haciendo con usted.
Entonces hay que darle más bien crédito a lo que Dios está haciendo con nosotros y aceptar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces la Escritura dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero tampoco usted se esté subestimando porque usted se esté colocando allí su autoestima muy por debajo de lo que Dios ha hecho de usted. Amén. Sino que usted se mantenga en el equilibrio de decir, si lo que soy es por la gracia del Señor. Amén. Amén. Lo que entiende, lo entiende por la gracia del Señor. Amén. Porque toda gloria y toda honra y toda alabanza pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Amén. No somos sabedores todos, pero tampoco podemos ignorar que Dios nos reveló estas cosas. Amén. Amén. No vamos a estar complaciendo a ningún religioso, decir si es verdad, yo no sé, que usted es el que conoce, usted es el que sabe la palabra, y es verdad, y usted es equivocado. No, Señor, usted sabe que Dios le ha revelado la palabra. Amén. Amén. Entonces usted no puede estar entonces también colocando su autoestima por debajo, porque para complacer a algún religioso. Así es. Sino que Gloria a simplemente Dios. ellos son lo que Gracias. son y usted es lo que es. Amén. Amén. Y todo eso es por la gracia del Señor. Amén. Amén. Bueno, pero hay gente que para el mundo no vale nada, porque si usted puede ver la mujer samaritana, el malhechor, de todas esas personas a quien Dios se reveló, ellos no tenían ningún valor dentro de la sociedad. Pero para Dios eran sus predestinados. Amén. Para Dios eran sus atributos. Sí, Señor. Entonces, ellos no tenían ningún valor para la sociedad. Y era un malhechor ahí hablando, y entonces la otra, una mujer de mal vivir, pero eran gente que tenía representación de Dios en sus almas. Amén. Y eso aquí es lo que cuenta, lo que realmente cuenta es lo que Dios haya hecho de usted, lo que Dios haya hecho de mí, y no lo que yo pretenda que soy y no lo sea. Así es. O lo que alguien presuma ser y no lo es. Así es. Sino Amén. que es lo que Dios ha hecho de usted. Amén. Eso es lo que tiene valor, hermano. Así Eso es lo que, digamos, es lo que Dios determina que usted es. No lo que Amén. usted determine que yo soy esto, yo soy aquello. Porque eso delante de Dios no significa nada. Amén. Dios puede pasar por alto a aquellos encumbrados religiosos de aquella sociedad. Era la gente que era bien, digamos, vista como los representantes de Dios, se conocía la Escritura. Y el hermano Blas dice, todo ello, lo que ellos habían recibido era por una concepción intelectual. Humanamente, como digamos, llenaban todos los requisitos. Esos sacerdotes eran descendientes de la tribu de Leví, de los levitas, eran gente de buen testimonio, gente que estaba dedicada a las escrituras, que ayunaban, que oraban, que diezmaban. Dice que diezmaban hasta el fin. Hasta el comino, lo más mínimo, ellos lo llamaban. Sin embargo, a la hora de enfrentar la palabra o de encontrarse con la palabra, ellos no la reconocían. Ellos estaban predicando de la palabra, estaban hablando de la palabra y la palabra estaba entre ellos. Y ellos no reconocieron la palabra porque no tenían revelación. En cambio, aquella mujer que nunca quizás había tenido oportunidad de leer la Escritura, sino de su manera de vivir y todas esas cosas, dice, me parece que eres profeta. Ella en sus adentros percibió de que este era un hombre fuera de lo normal, fuera de lo hombre común. Dios, me parece que tú eres un profeta. Dios, cuando se refirieron al Mesías, el Señor se le declaró. Le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Amén. Es la manera de Dios revelársele a una simiente predestinada. Amén. Amén. Porque ves que estamos haciendo apología del mal vivir y de apología del delito, resaltando de que tiene que una persona ser una prostituta, ser una ramera para que Dios se le revele. Nada de eso. Sino que lo que estoy hablando es cómo una persona de mal vivir puede tener representación de Dios en ella. Amén. Y Dios pasa por encima de esos antecedentes, de esa mala manera de vivir para llegar hasta esa simiente que está predestinada. Amén. Mire cómo Dios puede hacer todas estas cosas. Un malhechor con un registro tan delictivo allí. ¿Qué podía representar ese hombre para la sociedad? Nada. Era una persona completamente desechada de la sociedad y sin embargo era una simiente de Dios. Y el Señor le sentenció allí y le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y este es el lugar del destino de ese malhechor que reconoció que ahí estaba el Rey de la Gloria. Amén. Amén.
Bueno, dice, ¿qué hizo que este hombre viera las cosas distintas o diferentes a como la ven los demás o como la veían los demás? Dice, la revelación que le vino de parte de Dios. Amén. Porque si la revelación no le viene de parte de Dios, él estaría diciendo lo mismo que dijo el otro malhechor. Porque ambos comenzaron hablando en contra del Señor Jesucristo. Así es. Pero cuando impactó la revelación en este hombre, ¿cómo cambió la visión? Y ya no lo vio entonces como otro malhechor, como alguien que también era parte de ese mundo delictivo, sino que lo vio como el Rey de la Gloria. Aleluya. Hermano, para ver las cosas distintas a como las ve el mundo religioso se necesita revelación de Dios. Amén, amén. El Juan el Bautista, de todas las personas que se acercaban a él para ser bautizados, cuando se acercó el Señor hasta él, lo vio de una manera distinta. Fíjese cómo lo vio Dios. He aquí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, pero usted tiene que ver que allí en la escena estaba el Espíritu Santo. Amén, amén. Ahí estaba descendiendo en forma corporal de paloma y le estaba diciendo, Juan, este es el ungido. Este es el verdadero Cordero de Dios. Él no lo sabía, él no lo conocía, pero tenía esa señal ya dada por Dios de que cuando viera descender el Espíritu de esta manera, ese era el ungido. Ese era Dios manifestado en carne. Y Dios, tú eres el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En cambio, los otros lo veían como endemoniado, fíjense bien, los religiosos de aquel entonces decían, por Beelzebú echa fuera los demonios, o sea que era otro demonio, pero más fuerte. Dice, por Beelzebú echa fuera los demonios, o sea que todo lo que estaba a cargo de Beelzebú los mandaba para afuera, pero yo no, sino por el dedo de Dios, porque Satanás no echa fuera a Satanás. Pero sin embargo, en el concepto religioso de aquel entonces, era un diablo superior que estaba echando fuera los demonios por causa de esa jerarquía que tenía Beelzebú. ¿Qué le parece a usted? Esa era la concepción que tenían del Señor Jesucristo. De esa manera lo veían. Pero ¿qué hizo que este hombre viera de una manera distinta al Señor Jesús? La revelación de la palabra. Amén, amén. Eso es lo que va a hacer siempre la diferencia. Eso es lo que va a hacer que usted vea las cosas distintas a como las ve el mundo religioso. Amén, El amén. mundo religioso en su totalidad tiene una manera de percibir a Dios y de percibir las Escrituras. Hermano Brown dice, estos hombres religiosos en su tiempo que hacían todas estas cosas, cumplían con todos los requisitos de la ley y esas cosas, dice, ellos bajo una concepción intelectual, ellos habían aprendido de las Escrituras y habían aprendido de lo que había sucedido en el pasado. O sea, pero no de lo que estaba sucediendo en el presente. Ahí es donde está la gran dificultad, que la gente puede referirse a todos esos escenarios de la historia y dar su opinión y decir, si yo hubiese estado allá, si yo hubiese estado acá, todo lo que se refiere al pasado nos hubiéramos colocado de la parte, como dicen, correcta de la historia, como dicen por ahí. Nos hubiéramos colocado del lado de Dios, pero mirando solamente a todos esos escenarios del pasado. Pero ¿qué del presente? ¿Dónde estás tú parado en el presente? ¿De qué lado estás tú en el presente que te toca vivir? Eso es lo que estos hombres tenían todas esas conclusiones y tenían a Moisés por profeta, tenían la ley, tenían todas esas cosas y eran estrictos en el cumplimiento de la ley. Dice, pero todo era lo que había sucedido, basado en lo que ya había sucedido y no en lo que estaba sucediendo. Ahora, hago un pequeño análisis de todas las religiones que existen hoy en día en el planeta y a ver de qué están hablando, a ver si no están hablando del pasado, o de los escenarios, de los personajes del pasado, pero nunca refiriéndose a Malaquías 4 y 5. Así es. Nunca refiriéndose a Apocalipsis 10:7. Nunca tocando las escrituras que están señaladas para ser cumplidas en el día en el cual están viviendo. Así es. Porque para llegar a estas escrituras, allí se requiere intervención divina. Amén, amén. Ninguno puede venir, así como digo el Señor aquel día, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Amén. El profeta lo explica más claramente, dice, si el Padre primero no me revela a mí al individuo. Así es. Así que nadie puede venir
Malaquías 4 y 5 si el Espíritu no lo trae. Amén. Nadie puede venir entonces a Apocalipsis 10:7 si el Padre no lo trae. Así es. Nadie puede venir a 1 Tesalonicenses 4:16 si el Espíritu no se lo revela. Amén, amén. Estoy hablando claro, ¿verdad? Sí, señora. En aquel día cuando él dijo mí, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Pero por la revelación que nos dio el profeta, en esa definición que yo veo tan perfecta del Señor Jesucristo, él dijo, Jesucristo es la revelación de la palabra en la edad y no puede ser diferente. Amén, amén. ¿Dónde dijo eso él? En el mensaje Evento Moderno Aclarado por Profecía, página 11. Amén. Porque después dice, no, que el hermano ahorita está diciendo un disparate. Bueno, lea ese disparate dicho por el profeta allí. Así es. Léalo allí cuando él está diciendo, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, porque Él es la revelación de la palabra en verdad. No puede ser diferente. Amén, amén. Entonces, para venir a Malaquías 4 y 5, necesitas tener revelación del Espíritu Santo. Amén, amén. Para tener revelación de Apocalipsis 17, necesitas revelación del Espíritu Santo. Sí, señora. Amén, amén. Porque si no verás el ángel como lo ve el mundo denominacional, ese ángel celestial con una trompeta gigantesca y llamando o consumando los misterios de una manera como imaginativa. Así como lo pueden solamente concebir de una manera intelectual. Como una representación mental, allá un ángel con una trompeta, así como nos pintan un ser alado, ¿verdad? Con una inmensa trompeta tocando. Hermano, esa es la mente humana. Ese es el razonamiento humano. Pero revelación es intervención divina. Entonces, Dios da a conocer sus misterios a través de los profetas. Y cuando hablamos de revelación, estamos diciendo es cuando Dios está dando a conocer cosas que el hombre por sí mismo no puede llegar a entender. ¿Me está entendiendo? Amén. Cosas que el hombre por sí mismo no puede llegar a entender, es lo que Dios entonces interviene para revelarlas. Amén. Cosas que usted y yo ni se nos pasaría por la mente nunca que eso pudiera ser de esa manera. Amén. Pero cuando el Espíritu le revela algo, es para que usted tenga a una verdad que ha estado oculta por siglos de siglos. Amén. Ahora fíjense bien hasta dónde nos ha llevado el Espíritu de Dios, porque si no es con el Espíritu de Dios, nosotros nos quedamos atascados en cualquier parte del tiempo, de la línea del tiempo. Amén. Porque hay gente que no sabe que está atascada en la línea del tiempo. Así es. Hay gente que no sabe que está rezagada en la línea del tiempo. Porque el Espíritu siempre se va moviendo hacia adelante, se va moviendo. Entonces dice, no, yo no creo así, yo no puedo recibir esa enseñanza, yo no puedo ver que te quedas allí, como digamos, estacionado en la línea del tiempo. Tú no avanzas, tú te quedas allí, te quedas rezagado, pero el Espíritu no se puede quedar contigo rezagado allí, Él tiene que seguir avanzando. Así es. Y por eso que he dicho, mire hasta dónde nos ha traído el Espíritu de Dios. Viniendo, pasando por todas esas etapas, hasta traernos a este entendimiento del cual ahora podemos decir que lo tenemos por gracia del Señor, por gracia divina. Amén. Eso es maravilloso. Yo quisiera leer aquí la escritura en Romanos 11 para que usted vea de qué se trata todo esto. Romanos 11, se lo voy a leer aquí, donde el apóstol está haciendo referencia a lo que es esta revelación. Dice Romanos 11, verso 33, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O a quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén.
Fíjese bien, dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. No hay manera de que haya un ojo observador de poder llegar a tener, como digamos, una percepción de lo que es la profundidad de Dios. Amén. Ahora, eso es lo que Él está poniendo delante de usted. Así. Su sabiduría oculta, lo que Dios ha tenido por los siglos de los siglos consigo mismo. Y ahora Él quiere que usted tenga acceso a estas verdades. Amén. Mi hermano, mi hermana, es para estar agradecido eternamente al Señor. Amén. A menos que usted considere que otra vez el mismo mensajito, o al menos alguna persona que les parece, comparan muchas veces el mensaje que oyen, así como aquel maná que comían los israelitas en el desierto. Aquellos llegaron a tener entonces al maná como una comida ya muy liviana, algo fastidioso. Y de algunas personas cuando oyen el mismo mensaje de la misma predestinación, el mismo mensaje. Cuidado más, porque fíjese bien de dónde están saliendo estos mensajes. Amén. Están saliendo de las entrañas del mismo Dios de la gloria. Están viniendo de las profundidades de Dios para mostrárselas a usted. Amén. Tiene que tener un grado de aprecio por las cosas que Dios le está mostrando también. Aleluya. Amén. Amén. Tiene que valorar las cosas que Dios le está mostrando, mi hermano. Tiene que tener aprecio y diga, Señor, dame aprecio para yo responder o corresponder a esa palabra. Amén. Como decía el salmista, por eso es que el salmista fue considerado una gran persona delante de Dios, un creyente. Cuando él dijo, mejor me es la ley de tu boca que millares de plata y de oro. Amén. Él consideró aquella palabra como lo más preciado que había sobre la faz de la tierra. Porque qué más preciado que la plata y el oro. Dios, mejor me es la ley de tu boca que millares de plata y de oro. Amén. Si tan solamente usted pudiera considerar eso, ¿verdad que sí? Pues ahí están los personajes que agradaron a Dios de la manera que actuaron, como estaba David, como actuó allá Jacob, que hizo de todo para obtener la primogenitura. Pero están los judas también, que son capaces de vender lo que tienen, la primogenitura, por un puñado de monedas, como lo hizo Judas, por 30 monedas de plata, algo así. Entonces, fíjese el valor que se le puede dar a la palabra. Y examínese usted personalmente en qué forma usted está apreciando la palabra, lo que Dios le está revelando. Así. Lo que no sirve para alguna gente, otra vez, y esa gente, y esos son los perdedores, miren que no tienen esto, no tienen aquello. Hermano, yo sigo mirando la palabra como el más grande valor que ha podido uno encontrarse aquí en esta tierra. El más grande valor de haber conseguido la palabra revelada de Dios. Amén. Porque si no, yo pudiera ser un grande religioso, pero sin ninguna recompensa al final de la jornada. Así. Pudiera ser un religioso como cualquiera. O sea, si hay algo peligroso aquí en este mundo, son las religiones. Así. Hay veces que estamos cuidando que por allá está la banda tal, por aquí está la otra banda, están los mafiosos, están las pandillas. Hermano, lo más peligroso que puede haber para un alma son estos portales religiosos. Así que el Señor dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno. Y el hermano Abraham lo dice entre paréntesis, las iglesias no van a poder prevalecer contra la revelación de la palabra. Amén, amén. Esto es tan tremendo, porque esto lo digo por revelación de Dios. No se trata de ofender religiones ni ofender a miembros de religiones, sino que esto está dicho por un profeta. Porque cuando dicen en la Biblia, al que venciere, en cada una de las edades dice al que venciere. El hermano Abraham tomó Apocalipsis 2:7 y dice, aquí dice, el que venciere le daré entonces que coma del árbol de la vida. Que tenga, vamos a leer Apocalipsis 2:7 para que vean. Apocalipsis 2:7. El hermano Abraham toma, porque en todas las edades repite lo mismo el Espíritu. Pero aquí en esta parte dice el que tiene oído, oiga lo
a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y el hermano Abraham dice, al que venciere, oh hermano, dice el profeta, solo a los vencedores que vencen a la bestia, vencen su marca. Eso es catolicismo, protestantismo, denominacionalismo. Que vencen a la bestia, su marca, la letra de su nombre. Amén, amén. Fíjese bien todo el peligro que encierra el mundo religioso. Así es. Amén, Que muchas veces no, que el catolicismo, pero el protestantismo está dentro de esa misma categoría. Sí, Señor. Recuerden bien que si hay una madre prostituta es porque tiene hijos. Así es. Amén, amén. Y dentro de poco esto va a ser una sola unión. Hay de que esté dentro de la fila de estas membresías. Porque por eso es que el Espíritu está diciendo a través de su mensaje, salir de ella por lo mismo. Amén. Porque lo que se hace dentro de todas esas organizaciones es pecado en la presencia del Señor. Amén. Es una cosa pecaminosa. Así agarren la Biblia y lean de la Biblia, es una cosa pecaminosa. Amén, amén. Oh, hermano, bendito el nombre del Señor. De verdad que es algo tremendo, ¿verdad? Decir estas cosas. Sí, Señor. De que el gran enemigo está en el mundo religioso. Por eso que dice el Señor, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. En cambio, estos pueden asesinar su alma sin tocar su cuerpo. Así es. Amén. Estos sin tocar el cuerpo le matan el alma. Le destruyen espiritualmente. En cambio, el malhechor común lo que hace es destruir el cuerpo, lo mata físicamente, pero no le puede acabar con el alma. Pero estos sí pueden, por medio de sus credos, por medio de sus denominaciones, acabar con un alma. Sí, Señor. Amén, amén. Por eso que dice que estos espíritus pueden hacerle creer a la mentira, y al creer a la mentira, usted sea condenado por creer la mentira. Sí, Señor. Amén. Mire lo peligroso que es este mundo religioso, pecaminoso en sí. Entonces, ¿qué es lo único que puede neutralizar esta acción del enemigo allí dentro del ámbito religioso? La revelación de la palabra. Amén. Porque el diablo entonces no es el que está allá solamente con los asesinos y la pandilla aquella y la banda aquella, sino que, hermano, el diablo hace muchos años ya él se infiltró dentro de la iglesia. Así ¿No es lo que dice la Escritura? es. Amén. Que él se introduciría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, haciéndose pasar como si fuera la palabra, y no es la palabra de verdad. Así es. El diablo puede manipular muy bien las escrituras al punto de que si es por memorizarlas, hermano Blas dice, él se ganaría todos los diplomas por recordar las escrituras, él las sabe. Él conoce las escrituras. Y a veces que el concurso de qué muchacho puede memorizar las escrituras, el diablo se ganaría todos los premios. Porque él conoce y puede memorizar las escrituras, él se las conoce. Pero él no tiene revelación de la palabra. Amén, amén. ¿Me está entendiendo? Sí, Señor. La diferencia en todo esto, entre lo que es un creyente religioso y un creyente de Dios, es la revelación lo que hace la diferencia. Amén, amén. Es la revelación lo que hace la separación. Sí, Señor. Amén. Así que me dicen, ¿por qué ustedes no se juntan si ustedes creen el mensaje para allá y para acá? Hermano, es que hay un punto, y es la revelación de la palabra. Sin la revelación de la palabra, no puede haber un verdadero compañerismo. Así es. No puede haber verdadera armonía mientras una persona piense distinta a la otra. Amén, amén. Aunque sin querer, como dicen ahí, pero dicen, mandarán dos juntos Sí, si no estuvieran de acuerdo. amén, amén. Porque si van a estar juntos, mi hermano tendría que tener la boca cerrada para no entrar en discusión. Así En vez de que tu hermano, para no entrar en discusión con este hermanito que está en desacuerdo con esto, lo mejor es no tocar el tema, no abrir la boca. Porque en el momento que usted abre la boca, ¡pam!, le cae encima. No, que esto es así, que esto es así. Y entonces usted se da cuenta de que lo que falta es revelación de Dios. es. Amén, amén. Así es. Y ahí sí es verdad que usted y yo podemos hacer algo para que un hermanito o una hermanita reciba revelación de Dios, porque eso es potestad del Espíritu Santo. Amén, amén. Él le revela esto a quien Él quiere. Y Él sabe a quienes se lo ha
ha revelado. Amén. Lo importante es que usted como creyente sepa que lo que ha recibido no lo ha recibido del hermano Lincoln ni de persona alguna, sino que le ha venido de parte del Señor. Amén. Gloria a Dios. Que usted sabe que la revelación, que el entendimiento que tiene de las palabras es el producto de la intervención divina. Amén. Que Él solamente le ha dado entendimiento a usted de esas cosas que usted ahora las ve de una manera distinta, de una manera diferente a como las ven los demás. Amén. Pero una de las cosas que hace tanta diferencia es la manera como el profeta definió al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vio el profeta? Porque el profeta en una ocasión dice, y ahora nos ponemos de pie para leer en su persona. Él hubiera podido decir, vamos a poner de pie para leer la Biblia, como es normal que usted lo diga. Vamos a leer en el libro de la Biblia. Dice, ahora estamos de pie para leer en su persona. Amén. Amén. Porque Él siempre vio a Cristo como la revelación de la palabra. Amén. Como la palabra revelada para la edad. Sí, Señor. Y esa es una visión distinta y es una visión que debería estar en la novia del Señor Jesucristo para poder entender muchas cosas. Amén. Así es. No es solamente una frase que dijo el hermano Branham, un pensamiento que expresó en un mensaje dado y ya está, lo oí y ya está. No, sino que era una verdad para ser asimilada. Amén. Una verdad que el hermano Benito estará repitiendo, pero hasta que Dios quiera. Diciendo que Jesucristo es la revelación de la palabra en la edad. Oh, hermano, está fuerte. Entonces, Jesucristo es la revelación de la palabra en la edad y no puede ser diferente. Amén. Amén. Y eso es lo que hace la diferencia entre el creyente de Dios y cualquier otro tipo de creyente. Sí, Señor. Porque yo no voy a ponerme a enumerar los creyentes que hay, los tipos de creyentes, sino yo siempre estoy hablando del creyente genuino, el que Dios ha predestinado para recibir su revelación. Porque hay algunos que aparenta haber creído la palabra revelada y simplemente repite lo que ya está dicho, pero sin entendimiento ni siquiera de lo que está diciendo. ¿Están entendiendo? Amén. Es más, hay gente que está predicando el mensaje sin tener revelación del mensaje. Sí. Y lo predican. O, pudiéramos decir, se cree que lo predican. Porque hay unos que solamente son lectores y malos lectores del mensaje en los púlpitos. Sí. Yo no digo que soy un buen lector, que hasta la vista me falta. Entonces cuando se me confunde la letra puedo decir otra cosa. Pero hay malos lectores haciéndose pasar por predicadores. Porque el hermano ahora dice, diga lo que dice la cinta, diga lo que dice el folleto, pero entonces no tiene ningún tipo de inspiración. Y yo le digo, sin inspiración de Dios no se puede predicar esta revelación de la palabra. Amén, amén. Usted necesita tener un ministerio. Entonces, por alguna razón, por alguna circunstancia, alguna persona viene y dice, ya conozco el mensaje del profeta, ya voy a predicar. Y lo que se pone es a leer un mensaje en el púlpito. Y mal leído. Yo sería un mal lector también. Porque si no pronuncio el acento que debe llevar una palabra, la palabra no está bien dicha. El punto y coma o hacer alguna pausa cuando voy a decir algo, eso me convertiría en un mal lector. Y eso es lo que muchas veces se está haciendo con el mensaje. Son malos lectores del mensaje en un púlpito. Se está leyendo el mensaje, pero ni siquiera se está leyendo con entendimiento de lo que se está diciendo allí. Simplemente está repitiendo lo que está dicho, no, el que dijo, eso es verdad, ahí está dicho, pero no tienen para darle una explicación a eso. Sino que así como está dicho, lo pueden medio leer y así pasa la congregación, pero no en qué se traduce todo eso. Al pueblo hay que desmenuzarle la palabra y a darle, en esa sencillez, desmenuzarla para que la entienda. Pero es que allá en el Antiguo Testamento usted puede ver el trabajo que tenía Esdras y Nehemías. Ellos eran los que leían la ley, pero también se la interpretaban. Amén, amén. Y cuando le interpretaban esa ley a ese pueblo,
pueblo, usted puede verlo allí, cómo esa gente se gozaba al tener la interpretación de la ley. Amén, amén. Así es. Y allí que usted ve que surgió un pensamiento que le dijo, creo que fue Nehemías, al pueblo, que le dijo: el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Amén, amén. Ellos regresaron del cautiverio y él les leyó la ley, una parte de la ley, y se la interpretó allí, porque era un intérprete de la ley. Y cuando ellos entendieron esa porción de la palabra, hermanos, se regocijaban. Salieron allí brindándose uno con el otro, y bueno, como unos muchachos alegres allí. Amén, amén. Y otros lloraban de gozo. Y él dijo: el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Amén. El gozo de poder entender la palabra. Aleluya. Por eso que digo, revelación va acompañada de gozo. Amén, amén. Cuando una persona oye esta revelación de la palabra y le cae mal y le cae pesada, mi hermano, eso es un mal espíritu. Eso viene desde el principio, que cuando Caín vio que estaba rechazado él con su ofrenda, lo que hizo fue tener un sentido de muerte, tener su sentimiento de asesino. Salieron a flote allí por causa de que su ofrenda no fue aceptada. Y yo le dije en el día pasado, hoy, hasta el día de hoy, todas las religiones están bonitas, están bien, hasta que venga la vindicación de parte del Señor. Amén, amén. Porque uno de estos días, Dios vindicará cuál es la ofrenda correcta. Amén, amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y hasta que eso no suceda, todo el mundo está bien. Y se esfuerza por hacer el mejor templo, el más adornado, el más acolchado, con las mayores comodidades, para gozar del confort que puede tener uno físicamente acá. Porque no me van a hablar de que tienen el confort espiritual cuando el Espíritu ha abandonado toda organización religiosa. Así es. Lo digo porque el profeta lo está diciendo. Amén. Si de último llegaron los pentecostales y el Espíritu lo dejó, aunque ellos no lo creen, pero sí se fue. Amén, amén. ¿De qué Espíritu están hablando entonces? Al salir el Espíritu, allí no hay revelación. Al salir el Espíritu pueden quedar las sensaciones, pueden quedar las emociones, pueden quedar cualquier cosa que pueda producir cualquier espíritu ajeno al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, dice, lo guiará a toda verdad. El Espíritu Santo le revelará las cosas que han de suceder. Le recordarán lo que ha sucedido y le dirán lo que viene a continuación. Es que digo, hay que tener revelación. Y es revelación del Espíritu. Amén. Ahora, como el mensaje revelado por Dios siempre es una nueva enseñanza, ¿qué pasa con esto? Que la gente tiene temor de tomar esa enseñanza, porque no quieren salir de lo que ya es tradicional, de lo que ya se conoce, de lo que ya es el mensaje conocido, de lo que ya hemos aceptado que es así, pero la gente no quiere dar un paso a tomar una enseñanza que para ellos les parezca rara, les parezca nueva. Y es una cosa que siempre tendrán que enfrentar, porque el Espíritu siempre se estará moviendo hacia cosas nuevas. Amén, amén, sí. El Espíritu Santo no se va a quedar con las cosas del ayer, porque así fue, imagínense usted. No se quedaría, dice, pero el Señor siempre está hablando de que para toda edad habrá una nueva revelación. Amén. Y dentro de esa revelación que Él trae en una edad, hay fases también, hay como digamos etapas dentro de la misma revelación. Porque si no, el apóstol Pablo no hubiera dicho a aquella gente, dice, lo que él conocía, lo que Dios le había revelado para su edad, no lo podía colocar en aquellos hermanitos porque todavía estaban, como digamos, en una condición de niños espirituales. No era que lo que Pablo iba a decir era una cosa tan, o sea, fuera de lo que era la revelación, sino que lo que Dios le había dado a él, todavía estas personas no estaban en capacidad de recibirlas, porque se necesita madurar espiritualmente. Amén. Se necesita entonces madurar en las cosas del Señor para asimilar las verdades de Dios. Así. Entonces, esa es la diferencia que siempre va a haber, y es que Dios se le va a revelar a quien Él quiere. Y le va a revelar las cosas que están sucediendo en el presente.
No las cosas que van a solamente lo que viene a futuro o lo que ya sucedió, ignorando la etapa del presente. Amén. Entonces, cuando hablamos de la piedra de corona, la mamá dice, sí, cuando venga. Hermano, ya es una cosa que Dios la ha revelado. Amén, amén. Es una cosa del presente, lo que tiene que examinar. Si un ministro tenía que examinar a qué se refiere el profeta con esa piedra de corona. Así es. Porque tienen a la novia mal ubicada, tienen a las membresías mal ubicadas, la están colocando en la Odisea, cuando la Odisea es una etapa que ya pasó. La colocan entonces la piedra de corona, que es donde pertenece la novia, la están colocando a futuro como si eso todavía no existiera. Se requiere revelación de la palabra. Amén, amén. Se requiere revelación del Espíritu. El Espíritu no se ha ido del planeta, el Espíritu todavía está revelando estas verdades de la palabra. Él está perfeccionando lo que ya dijo a su siervo el profeta. Entonces, si algo podemos nosotros, digamos, decir con toda certeza, que lo que decimos hoy en día no lo inventamos nosotros, sino que ya sabemos de dónde lo sacamos. De qué parte, de qué mensaje lo estamos extrayendo para presentarlo al público. Amén. Para que digan, no, el hermano está inventando, está diciendo, un momentico, vamos a ver de dónde estoy sacando yo todas estas cosas. Así es. Entonces, allí es donde tenemos que llegar, a ese punto de entendimiento y a ese punto de decir, ¿de dónde sacó usted eso? Hay veces que la gente dice, diga lo que dice el profeta, y están diciendo lo que no dijo el profeta. Sí. Bendito el nombre del Señor. Entonces, todo se refiere a un lema, todo se refiere a algo, pero que no se aplica como es en verdad. Hay veces que yo digo, cuando el profeta dice de la gran novia, lo dice el hermanito, lo dice el profeta. Y le tengo las citas allí donde el profeta está hablando de la gran novia. En cambio, estas personas estrictamente dicen, diga lo que dice el profeta, pero usted no puede leer lo que dijo el profeta. Se necesita revelación de Dios. Amén. Porque se está predicando un mensaje que es para la preparación de la novia en base a fundamentos humanos o a base a razonamientos humanos. De que tú calificas y descalificas al que a ti te parece. Y no lo estás llevando al punto de la palabra revelada. Amén, amén. Porque es la revelación de la palabra lo que va a ser el giro, lo que va a ser el cambio definitivo en cualquier vida. Amén. ¿Cómo este malhechor pudo cambiar su visión de que este hombre tal y estaba burlándose? Porque vino una revelación. Dice, eso lo puso en línea recta con Dios y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Ahora, si él lo hubiera dicho de una manera burlesca, el Señor no le hubiera dicho, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así es. Si él se estuviera burlando del Señor, Dios, sí, tú eres un rey, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Burlándose, el Señor nunca le hubiera dicho esa palabra. Así es. Pero cuando él obtuvo la revelación, cambió la visión completamente y habló lo que habló, el Señor dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén, amén. El Señor reconoció la revelación que el mismo Espíritu había puesto en este hombre. Amén. Dios reconocerá la revelación que Él ha puesto en cada individuo predestinado. Amén. Dios ha traído una revelación para cada edad y en especial esta última edad. Aleluya. Es el tiempo cuando se atan todos los cabos sueltos. Amén, amén. Cuando ya no tiene razón de ser, que usted diga una cosa que sea incompatible con otra que ya ha sido hablada también. Así es. Porque si hay algo que no corresponde con lo que está dicho en un mensaje o dicho por el profeta, tenemos que hallar el punto donde esto converge, donde esto llega a una armonía total. Porque hemos conseguido puntos donde el hermano Abraham dijo una cosa y después la cambió. Y hemos encontrado que lo que cambió fue cuando el Espíritu se lo reveló correctamente para que siguieran esa misma línea de la revelación total de Jesucristo. Amén, amén. ¿A qué me refiero a esto? Hermano Abraham dice las 70 semanas de año que quedan una semana de años. Completito. Pero cuando él tuvo el cuadro completo, son 3 años y medio que quedan de tribulación para el mundo y Dios lidiar con los judíos. Amén. ¿Se fija usted? Dios permitió que el hermano Abraham dijera en un momento dado que la evidencia del Espíritu Santo era el amor. Dice, el Señor me corrigió y me dijo que la evidencia era recibir la palabra revelada en la edad. Amén. Él como hombre
como profeta, como un ser humano, también tuvo si pudiera decir, sus errores allí, y eso lo entendemos, pero profeta al fin, Amén. profeta de Dios. Amén. Eso no lo estoy descalificando, sino que estoy viendo la parte humana del hombre, así como Natán. Natán, cuando David le dijo, no, me propongo hacer un templo a Dios, porque ¿cómo es posible que esté solamente allí ¿cómo se llama? Una tienda, una carpa para tener allí el arca del pacto? No, va a ser un templo digno de que reciba allí el arca del pacto. Y dice, Natán, como profeta de Dios, hazlo. Dios te ha prosperado en todo y te ha bendecido en todo. O sea que con eso le echó la bendición y dijo, bueno, un profeta como Natán me acaba de decir esto. Se puso contento David, gloria a Dios, aleluya. Dios, ya Natán me dio el visto bueno. Cuando llegó Natán a su casa, Dios, dile a David que yo no le permito que me construya el templo. Ya tuvo que ir Natán otra vez. Y ya a echar para atrás lo que le había dicho. Porque cuando lo habló por su cuenta y no era por una así, dice el Señor. Amén. Amén. Fíjese usted la diferencia entre lo que es la parte humana y lo que es el así, dice el Señor. Amén. Amén. Por eso que Pablo hizo la diferencia cuando habló en las epístolas. Le dijo, esto no es mandamiento del Señor, sino que lo digo yo. Haciendo la diferencia entre ese ser humano, la visión humana, y lo que Dios le estaba a él inspirando para hablar. Amén. Oh, bendito es el nombre del Señor. Gloria al Señor. Bueno, entonces vamos a hablar unas cositas aquí para concluir y poder entonces llegar a esta conclusión que este entendimiento de la palabra solamente viene por la vía del Espíritu Santo. Amén. Aquí no se me va a atribuir que el hermano Lindo me enseñó bien y si lo enseñé yo bien, olvídese de eso. Aquí el único que enseña la palabra como es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Él es el maestro por dentro. Yo puedo ser aquí un maestro afuera y solamente hablar hasta donde Dios me permite estas verdades. Pero el que desarrolla el tema en usted y le da entendimiento es el Espíritu Santo por dentro de usted. Amén. Amén. Así que el maestro por fuera, pero está el maestro por dentro. Amén. Amén. Yo entiendo que el que me está poniendo la palabra a mí es el maestro que tengo adentro. Pero de igual forma tiene que estar ese maestro dentro de usted para que le explique y usted entre en esa misma línea de pensamiento. Amén. Amén. Entonces, Dios hoy está trayendo a vida las escrituras que estaban asignadas para este día. Hablar del pasado no es revelación. O sea, hay que conocer la Biblia, hermano, que sí se la sabe toda, y hable, pero no te puede hablar del presente. Eso no es revelación. La revelación siempre se está moviendo con la palabra que Dios tiene asignada para ese día. Amén. Porque hoy en día, lo que fue rechazado ayer, hace 2000 años, pongamos 2000 años, hoy sí es aceptado. Pero ya eso ya no es revelación, porque esa es la luz de ayer. ¿Me están entendiendo? Amén. Esa fue la palabra que vino ayer y que era la que ellos debían de haber recibido y aquella generación la rechazó. Entonces, es la revelación en el momento cuando Dios la está trayendo a manifestación. Aleluya. Amén. Amén. Entonces no es lo que ya ha sucedido, lo que me da a mí entonces esos credenciales de que yo sí tengo revelación porque conozco la historia de Noé, de Moisés, de todos los profetas que han venido a través de la historia de Jesús, los apóstoles. No, ya eso es historia, eso no es la revelación. Amén. La revelación es lo que está ocurriendo en el momento. Amén. Ese es el mensaje nuevo. Eso es lo que se requiere de intervención divina para poder entender cómo y de qué manera Dios se está moviendo en el presente. Amén. Eso es lo que requiere revelación, no el pasado. Y les digo, muchos se están agarrando de este mensaje predicado por el hermano Ram y tomando solamente que yo creo en el profeta. Así dijeron aquella gente en aquella generación. A Moisés tenemos por profeta. Ya eso no significaba ningún escándalo tener a Moisés por profeta.
Y hoy en día tampoco significa ningún escándalo dentro de este ámbito recibir decir, yo creo lo que dijo el hermano Graham, yo creo lo que dijo el profeta. El hermano Graham dijo cosas que tú hoy en día, si las oyes, vas a necesitar revelación para poderlas aceptar. Amén, amén. Porque sin revelación genuina del Espíritu Santo, tú rechazarás lo mismo que dijo el profeta en su momento. Sí, Señor, amén. Así que nadie se puede estar agarrando de que yo creo lo que dijo el hermano Graham, yo lo creo sin haberlo leído, sin haberlo escuchado. Hay personas que están aferradas a que yo sí he aceptado lo que dijo el hermano Graham, yo creo lo que... Pero cuando lo oyen, en verdad, y eso les cambia la visión, le cambia el concepto y la idea que tenían, y dirán, no, eso no, eso lo creo yo, eso no. Ah, te fijas, necesitabas que la revelación se te presentara para ver si en verdad tenías el maestro por dentro. Amén. Porque la verdadera evidencia de tener el Espíritu Santo no es que usted sea bien, como digamos, cumplidor de normas eclesiásticas, sino que usted tenga revelación de parte del Señor. Amén, Porque los amén. que crucificaron al Señor en aquel día fueron la gente de mejor testimonio, de mejor comportamiento dentro de la sociedad, y fueron los que crucificaron al Señor. Así es. Amén, amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Es para que usted vea lo que significa la revelación dada por el Espíritu Santo. Amén, amén. Porque con la revelación dada por el Espíritu Santo, usted va a obrar en conformidad con los planes que Dios tiene para esta generación. Amén. Y usted va a obrar de la manera que a Dios le agrada, porque usted tiene revelación de parte del Señor. Así es. Y hará las cosas distintas, hará las cosas diferentes a como las está haciendo el mundo religioso. Así es. El mundo religioso tiene, yo le dije la semana pasada, las mismas características de la ofrenda de Caín. Presentar un templo bonito, un templo que a la vista sea agradable, no quizás los mismos tomaticos y las mismas peras o los mismos productos que Caín presentó allá, o de la misma marca o de la misma especie, pero sí hacer una cosa bonita a la vista, hacer una obra de arte con el templo, hacer esto, y es más, hay plataformas, hay escenarios que los iluminan con luces, ¿cómo se llama esas luces? Que le ponen distintos tipos de luces de colores para que se vea el actor cuando viene y la cuestión para allá, crear un efecto ahí en la escena. Hermano, no se trata de hacer una ofrenda al mismo estilo de Caín, sino tener revelación de la palabra. Amén, amén. Para poder agradar a Dios y hacer la ofrenda que agrada a Dios, tú tienes que tener revelación de la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Porque es allí donde Él se consigue con el adorador. Amén, amén. Donde está Él mismo representado en esa palabra. Amén. Recuerden, Jesucristo es la revelación de la palabra en la edad y no puede ser diferente. Amén. Se necesita esta revelación y quedarse con esta revelación para poder entonces entender que Dios está en la escena. Amén. Para poder ver que Él está aquí. Porque como dice en estos días le dije, hermano, ahora podemos cantar con toda certidumbre ese himno que dice, ese himno dice, Dios está aquí, algo así como dice, que Dios está allí. Que haya certeza de que Dios está allí. La única certeza de que podemos tener es que cuando está la revelación genuina, el Espíritu de Dios está allí. Amén, amén. Que Él, el Espíritu y la palabra son inseparables. Amén. No importa el número de creyentes, pero si hay personas que han recibido esta revelación, téngalo por cierto, que ese Espíritu estará aquí presente. Amén. Y no como un apacible espectador, sino que estará allí dándole respuesta a todo lo que usted esté preguntándose por dentro aquí. Amén. A todas sus inquietudes el Espíritu le estará dando respuesta porque Él siempre está presente en el cielo. Amén, amén. Dios nos bendiga. Aleluya. Gloria a Dios.